A ver, me gustaría comentar primero un poco cómo organiza esta presentación, porque doy por hecho que no todos os habéis leído la documentación que estoy trabajando, y entonces pues os voy a contar. Primero voy a hacer una especie de introducción sobre qué Sinfonía para bajar un poco los conceptos a la tierra, ¿no? Y luego ya entramos cómo se desarrollaría un módulo, en qué consiste, qué tipos hay, etc. Y por último presentar el reto en concreto que se va a hacer aquí. Entonces, ¿qué es Sinfonía? Sinfonía, como ha dicho Luis, nace un poco de la necesidad que nosotros tenemos de que tenemos muchísima información, pero esa información, si no sabemos cómo tratarla, si no sabemos clasificarla o correlarla entre sí, no nos sirve para nada. Es una información que es inútil. Entonces, Sinfonía nace un poco para resolver ese problema, ¿no? Primero, para poder captar esa información en tiempo real y darnos una ventaja, ¿no? De tener de primera mano todo, de poder procesarla y añadirla, enriqueciéndola con otras fuentes o correlándola con otro tipo de información que tenemos y finalmente poder integrarla de la forma que queramos o representarla en un entorno visual, etc. Y luego por dentro, ¿qué tiene de nuevo Sinfonía? Por un lado, está basado en la tecnología de Apache Storm, que no sé si la conocéis. ¿Alguno conocéis Apache Storm? ¿Sí, no? Apache Storm lo que nos da es esa capacidad, ¿no?, de procesar muchos datos en tiempo real. Pero Apache Storm, si habéis trabajado con él, es un poco horrible hacer cosas ahí. Es una cantidad de código que, como no sepas muy bien dónde va cada cosa, estás totalmente perdido. Y entonces, para solventar ese problema, dijimos, mira, tenemos la tecnología y tenemos también una parte gráfica que nos gusta, que es aquella, la interfaz de drag and drop. La interfaz surge también de una cosa que utilizaba Yahoo, que era Yahoo Pie, que son unas cajitas que tú las movías y se conectaban. Entonces, alguna las habéis visto, ¿sí? Claro, pero tenemos que conectar esas dos cosas, porque por separado no nos sirve de nada. Y para conectarlo hicimos un API que, bueno, con unas operaciones más o menos complejas, ya os digo yo que más complejas, pues lo unía. Y entonces al usuario le llegaba solo aquello. Y interfaz de la calculadora con toda la potencia por detrás que tienes en un cluster de Storm. Y bueno, esto es un poco lo que os he contado de Storm. Storm es una tecnología que utilizan muchísimas empresas y empresas muy grandes, como podéis ver. Esta solo es una muestra. Y dentro de Storm, de por sí, hay definidos dos tipos de entidades, que son los SPOW y los BORD. Los SPOW son aquellos módulos que te permiten recolectar información, conectarte contra un sitio y cogerte, yo que sé, un RSS o cualquier cosa, ¿vale? Y los BORD son aquellos que reciben la información que les llega de un SPOW o de otro BORD y le haces operaciones, ¿vale? De lo que quieras. Por ejemplo, una IP, dices, voy a ver dónde está todo posicionado. Y en Sinfonía creamos otro tipo de entidad, que es el Drake, que además venía muy bien, y era para representar la información. Vale, tengo todo esto, ya tengo todo lo que quiero, pero ¿qué hago con ello? Pues entonces el Drake es ese elemento que coge eso y te lo saca pues, a un correo. Te envío un correo con toda la información. O te lo represento en, yo qué sé, en este mapa, si son cosas de posicionamiento, ¿vale? Pero claro, estos son entidades por separado y hay que conectarlas. Entonces, bueno, las conectamos dentro de una topología que la vamos construyendo poco a poco y con una función que queramos. Esto es lo que os comentaba antes de que en esto hacer una topología es algo como aquello y en Sinfonía es algo como unir cajitas. Que yo creo que si no tienes mucha idea o no conoces la tecnología a fondo, es mucho más fácil hacer esto que aquello. Y bueno, esta es la filosofía también que tenemos del modo comunidad, digamos, de que vamos a crear cajas que nos sirvan para reutilizarlas para varias cosas y que si yo hago una topología con una cajita que, yo qué sé, que haga lo que yo quiera, que me consulte un DNS o cosas así, pues que otra persona la tenga disponible para otro objetivo. Entonces, esa también es la filosofía comunidad. Estos son algunos de los módulos que ahora mismo hay disponibles, solo una muestra pequeña porque creo que tenemos 311, una cosa así, ¿vale? Y aquí veis que hay de muchos tipos. De redes sociales, como puede ser el de Twitter o el de YouTube, no sé, de bases de datos,
o no sé, de buscadores, o sea, hay varios tipos. Y es lo que os decía, es una muestra. Todo lo que veis aquí, por ejemplo, está integrado. Casos de uso, nosotros el más evidente que tenemos es para seguridad, pero porque lo utilizamos en nuestro día a día. Pero en el fondo, dependiendo de qué cajitas hagas, lo puedes utilizar para lo que quieras. O sea, no hay límites en eso. Para IoT también hay una línea abierta ahí con plaquitas que lo tenemos montado y va bien. Para NLP, procesamiento del lenguaje natural, hay un mogollón de módulos y vamos, eso es un gustazo. Y luego pues seguro que se os ocurren muchísimas más cosas. O sea, eso ya, imaginación al poder siempre. El ciclo de vida para crear algo, esto os lo voy a contar más en detalle luego, pero así por ponerlo, es que tú cuando entras en Sinfonía, no sé si habéis entrado ya en la comunidad algunos, te encuentras con toda la colección de módulos que hay, que otras personas han hecho. Y puedes añadirlo a tu paleta de herramientas, que lo tenéis ahí, ¿no? Quitarlo de mis herramientas, o bueno, yo como los tengo casi todos puestos, no me salía solo para quitarlo, pero igual los puedes poner. Y entonces, una vez que los añades en tu paleta de herramientas, te salen aquí. Para poder seleccionarlos, me cojo el dummy y lo pongo aquí, que este es el espacio de trabajo, que te vas moviendo todas tus cajitas de aquí a aquí, una a una, las que quieras, y las conectas con una línea y ya está. O sea, esa es la interfaz con la que vais a trabajar. Y luego te queda una topología así, que esta era para detectar versiones de WordPress que eran vulnerables. O sea, imagínate, y está todo hecho ahí. ¿Vale? Y todos esos módulos ahora los tenéis además disponibles, ¿sabes? Que lo puede hacer cualquiera ya. Esto es más complicado, ¿no? De pinta. Esto es una salida de una topología, una base de datos de grafos, que te relacionaba a usuarios, ¿vale? Y bueno, esto ya está hecho, los módulos para hacer esto, que si os animáis, ya os adelanto que esto está en el reto como opción, sacar una salida de este estilo, así que a ello. O almacenarlo en una base de datos, que no sé si conocéis Mongo. Pues Mongo tiene una cosa que es Mongola, que te ofrece 500 megas de almacenamiento gratuito. O sea que yo os recomiendo ahora mismo que os hagáis una cuenta en Mongola directamente, es gratuito, tú te creas tu base de datos en la nube ahí y ya estás. Y la podéis utilizar para la razón para almacenar la información. ¿Sabéis? Os lo digo. Y bueno, mejor con una demo todo porque así a lo mejor me ha quedado muy claro, ¿no? Así que ahora me subo y os cuento un poco cómo va esto. A ver, vale, vamos a hablar de... Pues esto es Sinfonier, esto es lo que os encontráis cuando entráis con vuestro usuario, ¿vale? Aquí podéis ver el número de topologías que tenéis activadas. En la versión Community, por defecto, solo podéis tener activada una simultáneamente, pero podéis tener creadas muchas y ir activándolas según os venga bien. Y bueno, una serie de tablas con el top de módulos y demás, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Cuando queremos crear un módulo nuevo, pues nos vamos aquí, a módulos, ¿no? Simple. Decimos, vale, estos son todos los que hay disponibles y lo que os decía aquí, ¿no? Que puedes añadirlo a tu caja de herramientas o quitarlo, según quieras, solo así. Entonces, si quieres crearte un módulo nuevo, dices, nuevo módulo. Vale, ¿y ahora qué hacemos? Lo primero, ¿qué tipo de módulo queremos? ¿Qué queremos que haga? ¿Que recolecte información? ¿Que haga una transformación? ¿O que nos la envíe a algún sitio? Pues esto se selecciona aquí, ¿ves? Que vamos a empezar por un spot, venga, mismamente. Le ponemos un nombre, el que queramos, y
para subir el código, lo que hay que hacer es sacarlo de un código de GIST. ¿Habéis utilizado GIST? Bueno, por si acaso. Esto es muy fácil. GIST está dentro de GitHub y con una cuenta de GitHub o sin ella podéis crearlo. Yo os recomiendo que lo hagáis enlazado a vuestra cuenta porque así luego para editarlo es mucho más fácil, ¿vale? Así luego podéis editarlo, hacer revisiones y es mucho mejor porque si no se va a quedar ahí el fichero y no tienes un tracking de ello. Entonces aquí escribiríamos nuestro código y se lo pasaríamos aquí. Y para facilitar la cosa tenemos una serie de plantillas, dependiendo de si tú vas a hacer un módulo, que sea un spout, un vol, un drain, yo ya te doy una plantilla, mira, para que lo tengas más fácil, que tampoco queremos aquí liarla. Eso sí, tenéis que seleccionar también el lenguaje de programación en que lo vais a hacer. Actualmente soportamos tanto Java como Python. Storm soporta de forma nativa a Java, aunque dice que soporta más cosas de forma nativa, yo os digo que si entráis dentro de Storm veréis que eso de nativo no es del todo cierto, ¿vale? Entonces, bueno, Java porque es lo que le viene bien a Storm y Python porque creemos que es un lenguaje que es más o menos fácil y asequible para empezar con él y para hacer cosas sin comerte mucho la cabeza. Entonces yo que sé, seleccionamos Java, venga. Y tenemos aquí nuestra plantillita. ¿Y qué nos encontramos en una plantilla de un spout? Pues tenemos 3 métodos. Solo 3. El userOpen, el userNestTuple y el userClose. Que aquí están. El userOpen es el que nos sirve para inicializar los objetos. Ya está, no hay más. El userNestTuple es aquella que en verdad va a tener el peso, digamos, ¿no? Que va a hacer las funciones y que se invoca cada 100 milisegundos por aquello que es un spout y a lo mejor tiene que conectarse contra una base de datos, tiene que ir ejecutándose y demás. Y el userClose, pues para cerrar conexiones y liberar los recursos una vez que termines de ejecutar el grosso. Lo que emiten los spout es una tupla, ¿no? De entity map, pero digamos que a nivel interno, dentro de Symfonier, lo que se va emitiendo de un módulo a otro son JSON. Clave valor, ya está. Y si quieres referenciar alguna cosa que te venga de otro flujo de datos, pues coges la clave y ya está. No tienes que hacer nada más. Bueno, esto es lo que os decía, que se hizo el API para conectar lo que es el mundo de Store con el mundo de drag and drop y tiene muchos más métodos de los que yo os voy a mostrar, porque en verdad para usarla en el día a día no necesitáis todos estos métodos, ¿vale? Entonces vamos a verlo con un ejemplo que yo creo que es la forma más fácil de ver esto. Por ejemplo, este es un spout que lo que hace es coger los posts que se van publicando en Stack Overflow, ¿vale? Entonces aquí veis en primer lugar que vale, importamos todo lo que necesitamos, no pasa nada, tú dímelo que ya está. En el userOpen, como veis, se inicializan las variables, que aquí veis este método, los getParam, ¿vale? Esto lo que hace es coger esos cuadritos en las cajas, vais a poner unos cuadraditos que podéis introducir ahí el texto que queráis. Frecuencia, pues 30 segundos, ¿vale? Pues para coger esos 30 segundos haríais un getParam del campo frecuencia. Y ya está. Y aquí estamos inicializando y esto es un poco más complicado en los spout porque claro, el spout tú quieres que se ejecute con una frecuencia. Pero esto os digo por experiencia que esto es copiar y pegar. Esto es un planificador que se va conectando cada el tiempo que tú le digas en el campo frecuencia y ya está. Cada el tiempo que tú le digas aquí. O sea, esto no hay que modificar nada. De hecho, os aconsejo que no lo modifiquéis porque igual la liáis. Y luego ya está el userNestTuple, que lo que va a hacer va a ser ejecutar esto, que es conectarse contra
contra Stack Overflow e ir cogiéndose los posts. Ya está. En Python es más simple, porque Python es más simple, pero la filosofía es la misma. En el user_open inicializar variables, en el user_nestable ejecutar y ya está. Este no cierra conexiones ni nada. Son los ejemplos. El Vault, como hemos dicho, es el que nos permite transformar esa información, ¿no? Los métodos que tenemos dentro del Vault pues también son 3, pero son un poco diferentes a los del Spout. El user_prepare, el execute y el cleanup. El prepare es lo mismo para inicializar los objetos, el execute también para hacer el grueso del procesado, y el cleanup para liberar los recursos. Como veis, la filosofía en todos los módulos es un poco homogénea, ¿no?, de los métodos que tenemos y demás, pero lo que los diferencia en el fondo, digamos, del Spout al Vault internamente es ese planificador que os he dicho que mejor no tocar, ¿no? Ejemplos de Spout tenemos muchos. Por ejemplo, este es muy interesante, porque te conecta con VirusTotal. No sé si conocéis VirusTotal, es un servicio que tú le puedes pasar una URL, un hash, una IP y te analiza esa URL, si está involucrada en temas de malware, si no, incluso te da un informe de antivirus que lo han podido detectar y demás, ¿vale? Entonces, en este caso, tú le pasarías un hash de un fichero y él te sacaría el informe que te daría VirusTotal. Este está aquí. Mira. Esto es lo que os decía. Si yo me busco el módulo de VirusTotal... Bueno, este es el de URL, pero para el caso es lo mismo. Entonces aquí tendría 2 campos, ¿no? Que yo tendría que meter aquí el hash, en el caso del hash, y el API key de VirusTotal. Que eso te creas la cuenta y la tienes ahí. Y aquí lo que haría sería coger ese campo de hash y el campo del API key. Y luego pues simplemente hacerle la consulta a la API de VirusTotal, que es esta, con el API key, y ya está. Esto me genera un informe de salida, que creo que ya es un JSON de hecho, sí. Y yo lo guardo en el campo VirusTotal URL report y le meto ese informe de VirusTotal y lo añado, hago el add de field, creando ese nuevo campo que va a contener la información de VirusTotal. ¿Y qué hago? Emitirlo, esto es importante, emitirlo al siguiente módulo. Esto es para añadirlo a ese JSON que se va transmitiendo a lo largo de toda la topología. En el fondo es eso, tú haces una conexión con el servicio que quieras, te guardas lo que devuelve, te creas un campo nuevo o todos los campos que necesites nuevos para guardar esa información, los añades con el add de field aquí y luego los emites, ¿vale? Esa es la filosofía que tenemos en todos los módulos, como vais a ver. Y bueno, esto es lo mismo en Python que en Java, o sea, los métodos son los mismos y sobre todo basaros en las templates que tenéis aquí. O sea, siempre como referencia, cuando vais a crear un módulo nuevo, seleccionar aquí, pues que quiero un Vault. Python. Pues aquí tenéis, ya os viene todo puesto, la licencia, el import básico y los métodos que vais a necesitar, incluso un comentario para qué sirve cada uno y demás. Si os vienen ya para añadir los métodos para añadir campos, que los cambiáis por lo que necesitéis y emitirlos. O sea, fijarse en esto e ir haciéndolo. Además también, dependiendo de lo que queráis hacer, tened en cuenta que esto, al ser una comunidad, podéis consultar el código de todos los módulos que están hechos. O sea, no hay que crear de cero.
En el fondo, si tú te tienes que conectar a una API, lo que vas a tener que cambiar va a ser la URL de conexión y el token, casi siempre. Entonces, pues cógete uno que ya esté hecho y fíjate y a ver qué cambio y qué no. Y por último el Drain, que lo que se diferencia un poco de los demás es que no hay esa necesidad de emitir al siguiente módulo, porque claro, es donde finalizan las cosas, ¿no? Pero los métodos son los mismos y la filosofía en hacerlos, ¿no? De inicializar objetos, hacer lo que es la operación y liberar recursos, es la que se siguen todos. Y bueno, no sé si queréis, si tenéis alguna duda o eso más concreta, por supuesto en cualquier momento preguntadme lo que sea, porque sé que esto a lo mejor ha sido golpes un poco duro y entonces pues también un poco la interacción ahí por vuestra parte, cualquier cosa. ¿No? Sí. Y aquí apoyando a Luis Pablo también. En nuestras redes sociales, por favor. Y bueno, por último vamos a presentaros el reto, que es lo que mola, ¿no? Bueno, este reto se llama volatilidad, persistencia y representación. ¿Por qué? Volatilidad de los datos. Los datos hay un mogollón, pero cambian muchísimo. Y tenemos que guardar esa persistencia de saber cuando tú vas a consultar un sitio cuáles son nuevos y cuáles no, cuáles llevan ya ahí la tira de tiempo. Y por último, representarlos, porque no nos sirve de nada hacer un procesamiento de la leche si no sabemos luego sacarlos y tenerlos en un sitio que los puedas consultar fácilmente. El reto en sí se va a ubicar en 3 plataformas, en 3 redes sociales, ¿vale? De la que vais a tener que hacer una serie de consultas que se han sugerido y ver qué se puede sacar de ahí. Esas 3 plataformas van a ser Facebook, LinkedIn y Archive. Facebook y LinkedIn supongo que las conocéis todos, pero Archive no sé cómo andamos, ni idea, ¿no? Archive es una plataforma en la que tú puedes subir ficheros, ya sean de vídeo, de texto, de lo que quieras, y te genera un torrent para descargártelos. Entonces, las aproximaciones que se han hecho y que se van a puntuar en un principio, os digo también que si fuera de lo que se presenta aquí como reto, se os ocurren nuevas ideas y queréis presentarlas, también estamos abiertos a ello, pero previamente tenéis que consultarlo con cualquiera de nosotros para daros el ok de, oye, si esto se va a puntuar o esto no se va a puntuar. También para que lo sepáis de antemano, ¿no? Entonces, las aproximaciones que se van a hacer sobre Facebook, tenemos 3 aproximaciones. Una, que es utilizando el API que tiene Facebook. Otra, haciendo una simulación de login. ¿A qué nos referimos con esto? A que tú te conectes con Facebook como si fueses tu usuario, pero sin utilizar su API ni nada, como si estuvieses en tu navegador web, ¿vale? Y otro sin login ni API. ¿Qué te da Facebook si tú no tienes usuario de Facebook, por ejemplo? En LinkedIn solo hemos confiado en una aproximación porque el API de LinkedIn se cambió en enero de este año y ya os digo yo que está bastante limitada. Entonces es mejor, o hemos visto que es más fácil o se puede sacar más partido mediante peticiones web, sin loguearnos ni nada. O sea, esto es jugar un poco con las URLs y ver qué podemos buscar ahí, yo qué sé, un trabajo chulo o algo así, ¿no? Y Archive es más facilita y tiene un API que os lo da casi todo hecho. También podéis pelearos con el tema de las peticiones web, pero vamos, os lo da casi todo hecho el API. ¿Qué nos da el API de Facebook? Ya entrando en materia. Primero vamos a ver qué se puede sacar del propio usuario, ¿vale? Yo me hago una cuenta de Facebook, me creo mi token de acceso con el API, que tenéis un mogollón de documentación. Vamos, ahora os pondré las URLs del API de Facebook, pero están ahí.
Y primero vamos a sacar información de mi usuario, pues yo que sé, el user ID, el nombre de usuario, los amigos del usuario, las publicaciones que ha hecho en el muro, este tipo de cosas. Aquí lo veis, ¿no? Que se da un punto, un punto, un punto. Esta documentación os la voy a subir luego a la comunidad y al blog para que podáis consultar las puntuaciones más detenidamente, ¿vale? O sea, tampoco os tiréis ahí tomando notas ni nada. Y luego, ¿qué se va a valorar también? La información que podemos conseguir de entidades públicas. Es decir, yo doy un nombre, yo qué sé, Bill Gates. ¿Qué me va a decir Facebook de esa gente? Del perfil, pues yo qué sé, o el ID, los comentarios que ha hecho esa persona, las actualizaciones que ha ido haciendo, o también de grupos. Yo busco, quiero unirme a un grupo que hable inglés por la zona de, no sé, de algún sitio, ¿no? Porque o quiero salir de senderismo todos los fines de semana o lo que sea. Pues que yo busque eso y me salgan grupos relacionados, eventos, páginas y demás. Una cosa importante que os diré que se va a valorar es la buena gestión de excepciones. Porque muchas veces programamos ahí muy rápido y decimos, esto ya está, esto ya lo hace todo, perfecto, perfecto. Y nos olvidamos de controlar las excepciones. ¿Qué pasa si yo le paso a un usuario que no existe? Pues yo que sí, esto saldrá algo. Esas cosas se van a valorar. Luego también, por lo que os decía de la persistencia, es ver cómo va evolucionando un cierto grupo. Un grupo que a lo mejor al principio era de senderismo, ver cómo va evolucionando. Porque a lo mejor al final ahí se acaba hablando de cosas muy diferentes. Y esto nos ha pasado, que a lo mejor entras en un grupo por una temática y al final, ¡buah! Luego, en la simulación del login, vamos a hacer ya más en concreto búsquedas en base a keywords, porque es donde te lo permite hacer, ¿no? Luego también se va a valorar pues, el poder procesar respuestas o hacer búsquedas con tipografías un poco extrañas, digamos. No extrañas, sino que no estamos nosotros acostumbrados y que son más complicadas de procesar también. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, yo qué sé, en griego. ¿Tú escribes en griego? Pues yo no lo entiendo y no lo sé, pero si me sale un grupo que está en griego el contenido por dentro, también tengo que saber extraer ese contenido, porque aunque yo no lo entienda, a lo mejor mi compañero de al lado sí. Y bueno, esto yo creo que el detalle de las puntuaciones, mejor si tenéis luego alguna duda, lo iremos resolviendo a lo largo de lo que es el hackathon. Pero en el fondo es lo que os he comentado, ¿no? Poder extraer información en base a unas keywords o yo qué sé, de intereses que podáis tener y poder ver cómo evolucionan esos resultados, monitorizar la entidad, y ir viendo cómo va pasando el tiempo y a lo mejor que a un principio a una persona le interesaba mucho los coches y al final le acaba interesando las bicicletas, yo qué sé. Cosas así. ¿Cuántos de vosotros conocéis, bueno, conocéis todos, supongo, cuántos tendréis contra el team? Ninguno. Coño, que sois tío ahí. Nada más que sois tío ahí con mujeres, nada más. Que sois tío a hacer una topología para buscar tías. ¿Entiendes? En base a gustos comunes y cosas por el estilo. No. Va a estar uno por uno buscando, güey. Bueno, base de datos gorda, bocha de tías en Tinder, por ejemplo. En serio. Hablar de eso. Por ejemplo, hablamos de Facebook, pero hablamos de cualquier fuente de información. Pues que me diga que tiene una cuenta en Tinder, que se busca la tía de una luna, que tiene una camiseta. Uno. Una valiente. Yo estaba en Tinder hasta que ¿De qué? salió el nombre. Yo estaba hasta que salió el nombre. Ya. Ha entrado en Tinder después de que te ha echado novia. Venga, apaga la cámara que esto no se graba. Toma una camiseta, hombre. No, por decir la verdad, hombre. Toma. Gracias. Y bueno, en LinkedIn nos interesa más, ¿no? La búsqueda de empleo, joder, esto es un sitio, aparte de enviarnos el currículum, pues también entendemos que vais a buscar por LinkedIn, porque es lo que se hace, pero bueno.
pues ahí podéis buscar trabajo en base a keywords. ¿A mí qué me interesa? Pues la seguridad y la informática. Pues te va a salir ahí Elever. No, te van a salir ahí todas las ofertas de trabajo y cómo molaría que yo le pongo ya lo que me interesa y cada día me mande o yo vea las ofertas ya ahí clasificadicas por empresas que me interesa y todo ya hecho. Pues ya voy a tiro fijo, no estoy ahí una hora buscando, ¿no? Pues con esta filosofía es un poco el tema de LinkedIn. ¿Vale? Buscar, te creas tu modulito que te busque las ofertas en base a las keywords que te dé la gana y ya sacas ahí la información, pones los filtros que tú quieras y a la que eso esté ejecutándose ahí todo el tiempo que haga falta hasta que te encuentres el empleo de tus sueños y ya está. Y luego lo de Archive, pues ya os he contado, Archive es eso, para subir ficheros y búsqueda de ficheros. Tiene un API que es simplemente pasarle los parámetros que te pide y esto es muy facilito, así que a por ello. Luego el grosso sería, lo que molaría es sacar una topología. También entendemos que no hay muchísimo tiempo, entonces desarrollar módulos, sacar topología y todo puede ser un poco complicado. Pero yo qué sé, te haces unos modulillos de Facebook y unos de LinkedIn, ahí te haces una topología mezclándolo con, yo qué sé, con todos los demás que tenemos de redes sociales, de Twitter, sacas un perfil de LinkedIn y lo relacionas con el perfil de Twitter o con el de Facebook, con el de Blogger, ahí de ideas, ¿eh? Pues eso también se valoraría, que te crees una topología y utilices, además de esos módulos que tú te has creado, alguno de los 311 o 315 que hay publicados. En especial los que tengan que ver con redes sociales, también porque son los más obvios que puedes utilizar en estos casos de uso, los que tengan que ver con representación en Neo4j, que es el tipo de base de datos que os he enseñado antes de las bolitas, ¿vale? Esto porque para relacionar perfiles es lo más cómodo y es una visualización así muy fácil de, a ver, este está en Twitter y se relaciona con este perfil de Facebook y este de no sé dónde, pues eso puede estar muy bien. Con Freeboard y Dewit esto es para hacer una especie de dashboard, que tú tengas una lista de cosas, un contador, un mapa, estas cosas, ¿vale? Y que se vaya siendo dinámico, que se vaya actualizando en función de los resultados de la topología. Esto os enseño ahora un ejemplillo muy tonto. Y luego, por último, lo que os decía, ¿no? Del reto, de que se van a aceptar propuestas que estén fuera de lo que se ha puesto aquí como puntuación, siempre y cuando nos las contéis y creamos que, vale, que tienen sentido dentro de lo que es el reto. Los premios ya os han comentado por ahí cuáles son y los hemos anunciado antes. En primer lugar, pues eso, el iPad Air 2 y en segundo, un pack de libros. Para el concurso os podéis poner en grupo si queréis, pero el premio va a ser para el grupo, ¿vale? Va a ser un iPad para un grupo o el pack de libros para el grupo. O el horario, pues hoy hasta que nos echen, ¿no? ¿Hasta qué hora? Hasta las 8, 8:30. ¿Sí? Bueno, no pasa nada. Sin micrófono, no pasa nada. Se le han acabado las pilas, ¿no? Y mañana tenemos todo el día. Las técnicas permitidas... Sí. ¿De verdad que a 20 no de ¿De verdad? ¿Cómo cambia? ¿Cómo va a hacer? ¿Cuánto a 20 va el tiempo? Yo flipo, porque sea así, estáis todos fichados, pero ya. Hombre. Vamos, poner en el file, no me lo voy a pedir que mañana se esté a trabajar. A 20 no de todo, de lo que ha contado Eva. Eva lleva trabajando aquí 3 años para contar esto. Yo trabajando con Sinfonía en 3 años, 12 años. Por ahí. A 20 de verdad, pero estas cosas, porque si no luego el reto no lo vamos a poder hacer. O sea, ahora es el momento de preguntar todo lo que podáis, todo lo que queráis preguntar. Si no tenéis claro todo lo que cómo funciona Sinfonía, cómo el reto que queremos plantear en el reto que queremos conseguir. Todo. Venga. O sea, a ver, preguntadme cosas. Pregúntame cosas. ¿El qué? O sea, sí, coger datos de un lado y otro, pero no me termino de enterar qué es lo que queréis que saquemos con eso. Una camiseta, una gorra. Como rey,
En el fondo queremos que también utilicéis esto para cosas que os puedan beneficiar. En el caso de LinkedIn es muy claro. Tú si quieres buscarte por ahí un curro o lo que sea, pues tú dices, venga, voy a buscar. En vez de tirarte buscando uno a uno, pues te creas tu topología que te busque en LinkedIn y además te vaya sacando detalles dentro de esa oferta de empleo. No solo la búsqueda tal cual, sino los detalles. Y que a lo mejor a partir de esa oferta te saque incluso el correo del contacto al que enviarle ya el currículum. Y de hecho, que te envíe ya el currículum directamente, ya que ni te tengas que preocupar. No sé. Nosotros en lo que es el servicio de detección de amenazas y otros muchos servicios que tenemos de análisis masivo de información para poder extraer inteligencia de esa información que es publicada en Internet, lo hacemos continuamente, este tipo de cosas. No podemos permitirnos el lujo de estar analizando uno por uno perfiles de Facebook, perfiles de Twitter, gente que hace de LinkedIn de la manera más imaginaria que podéis pensar. No podemos estar uno a uno porque eso no escala en términos de producto. Como no escala en términos de producto, esto que estamos planteando en el reto, nosotros intentamos hacerlo continuamente utilizando Sinfonía, tratar cantidades masivas de información para intentar identificar, llamarlo patrones, llamarlo comportamientos, llamarlo similitudes, llamarlo como lo queréis llamar, para poder tener un perfil de determinadas personas que están delinquiendo de manera general o contra uno de nuestros clientes. ¿Vale? Imaginaos una gran multinacional, no sé, cualquiera que os venga a la cabeza, lo más probable es que sea cliente nuestra y hay muchísima gente intentando desde muchos sitios del mundo intentando cometer fraude o ataques de dilución de negocio o ataques contra la reputación y imagen de esa empresa y son millones de personas. Utilizamos esto para intentar conseguir alguna automatización de todo ese proceso porque manualmente no escala. Tenemos que tener chinos en sitios, en millones de metros cuadrados, mirando cada uno todos los días 50 sitios, 50 perfiles de Facebook o de cualquier red social que haya underground, incluso. Preguntas ¿qué es lo que tenemos que conseguir? Pues analizar grandes cantidades de información. En este caso, dice Eva, como estamos en el reto, algo que a vosotros, desde el punto de vista de vuestra situación a día de hoy, os encaje. Coño, buscar trabajo principalmente. ¿Cuánto estáis en el último año de carrera? ¿Cuánto es lo que estáis en el último año de carrera? Bueno, pues ahora más que hasta cuarto, ¿no? Ahora ya se acaba en cuarto, ¿no? ¿Y en tercero? ¿Cuánto estáis en tercero? Y los demás de segundo y primero. Y alguno que segundo. Bueno, es decir, que tendréis que coger trabajo, ¿no? Y luego, por lo que eso en el caso de LinkedIn, en el caso de Facebook, pues buscar una manera de conseguir socializar de una manera más ágil. Bueno, así, ¿no? De otra manera, de otra manera. Intentar socializar de una manera más ágil. Pues ese es un poco el objetivo del hackathon, o sea, del reto del hackathon. Bueno, en el caso de Archive, hablando con Eva el otro día, el objetivo es un poco también, bueno, no es una red social al uso, digamos, ¿no? Pero bueno, es un sitio raro, relativamente desconocido, donde la gente cuelga cosas raras y genera un link torrent. ¿Para qué? ¿Eso para qué? Es raro, ¿no? Vamos a ver qué podemos sacar de ahí, qué afinidades podemos sacar de ahí, a ver qué encontramos, ¿no? No encontramos nada, o cosa que encontramos algo realmente interesante desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista de simplemente seguridad. Y hay un potencial amenaza de alguien que se dedica a subir determinado tipo de contenido y distribuirlo a base de lectores. Bueno, vamos a ver si sale algo interesante, pues algo interesante. Si no, pues nada, para eso está este tipo de cosas, ¿no? Creo que a mí me ha quedado claro cuando has dicho se crea un módulo para Facebook y se relaciona con alguno que ya está hecho. Sí. Pero digo, ¿cuál es? Analiza una cuenta de Facebook y quiere analizar la misma cuenta de Twitter, por ejemplo. Por ejemplo, exactamente, y relacionarlos. Si normalmente los nombres de usuario o el correo con el que te registras a los sitios, si es una cuenta de verdad, suele ser el mismo, ¿no? O sea, mi correo en Twitter es el mismo que tengo en Facebook, ya te lo digo yo. Entonces, ¿qué pasa? Si tú del usuario de Facebook sacas ese correo, a lo mejor puedes ver si ese usuario también existe en Twitter. Y si ese usuario existe en Twitter, pero su perfil es completamente diferente del de Facebook, ¿no es el mismo? ¿O está mintiendo? ¿O hay algo raro ahí? Hay algo que no me cuadra. O encuentro otro perfil en Twitter que está registrado con el mismo correo, pero habla de cosas completamente diferentes a los que me habla en Facebook. Pues hay algo raro. Y si eso lo extiendes a cuando no estás hablando de intereses o cosas normales
a cosas más serias, pues te puede servir para crear investigaciones muy, muy chulas, ¿sabes? Tú no has dicho, por un lado, los cuadritos no que interconectamos, por otro lado, el código. Sí. Pero ¿cómo unimos? O sea, ¿de dónde salen los cuadritos? Vale, eso... Esa es la pregunta, tío. Sí, esa es buena, bien, bien. Un cuadrito ahí. Perdón. Esa es la pregunta, tío. Yo flipo cuando nadie ha preguntado, pero ¿cómo uno yo esos cuadritos? ¿Cómo lo uno? A ver, tú, esto es como te lo creas, digamos, en el modo gráfico, ¿no? Esto es lo que tú decías que os he enseñado. Te lo creas aquí y le subes el código aquí con la URL que te da aquí cuando te crees, cuando guardes tu ficherito, lo guardas aquí y le pegas aquí la URL, pumba, y ya está, ¿no? Y lo creas, le das a crear, ya está. Ahí bien. Ahí ya has relacionado el código con lo que te va a ser el cuadrito gráfico. ¿Qué te va a salir el cuadrito? Cuando le das a crear, ¿qué te sale? Ya tienes el cuadrito. Tienes una cosa, pues como esto. Tienes este cuadrito, ¿vale? ¿Ve? Pues mira, vamos a poner uno de copy y paste, que no va a servir para nada, pero bueno. Voy a ponerlo así. Oh, idiota. Vamos a ponerle esta URL mismamente a un módulo nuevo. Venga, que va a ser... ¿Eso que era? Era un drain. Tal, y yo le pongo aquí la URL, ¿vale? Y le doy a crear. Error 500. Esto es porque no le he puesto bien las cosas. Que no le he puesto bien el nombre, básicamente. ¿O porque me he quedado sin conexión? Ah, porque he añadido... ¿Ves? Muy bien ahí. Porque no le he puesto bien el código. Sí me gusta. Sí me gusta. ¿Quién ha sido? A ver, espera. Parece el fuego, la foca. Este es un drain, sí. ¿No es Python 2 o 3? Es 2.7, exactamente. ¿Vale? Y entonces, pues a ver, ¿por qué no me deja crearlo? Ahora mismo, esto fuera. Esto sí, esto está bien. Ah, porque me falta la descripción, hombre. Que dice que requiero el nombre y tal. O sea, esto en el fondo te va ayudando. Yo he sido vaga y no quería ponerle todas las cosas, pero bueno, al final va a haber que ponérselas. Pues si ya estaba puesto. Sí, pero ese campo. Pero es que me falta ponerle un campo, porque esto va a tener algo de entrada. Es un drain, va a tener algo de entrada, ¿sabes? La diferencia entre el name y el label es que el name es el nombre de la variable como tal y el label es la etiqueta que te va a aparecer por fuera en el módulo para que tú luego le pongas gráficamente lo que sea. Entonces, cuando has creado el código, en la variable de entrada la tengo que llamar igual, ¿no? Exactamente. Sí, esto es lo que iría aquí. Esto es el getParan. Esto es lo que iría aquí. ¿Vale? Esto que te hace el getParan. Sí, claro, le tendría que haber puesto aquí el mismo nombre que he puesto en el campo name para crear aquí la variable. Así me gusta. ¿Vale? Entonces esto se me queda así. Creado. Tengo que enviar la petición para que me validen el módulo. Porque, a ver, aquí hay una cosa, no vamos a dejar que todo el mundo suba ahí su código, empiece a ejecutar todo sin ver qué está haciendo, porque aquí la gente a lo mejor nos sube algo que está haciendo ahí un exploit de la leche y esta IP es nuestra, que luego nos llega a nosotros ahí la policía a casa, pues no. Entonces esto nos envía una petición para validaros el módulo y decir, venga, va, vamos a dejarle que lo ejecute. Esto es solo para eso, ¿vale? Y entonces esto ya estaría el módulo creado y tú ya lo puedes usar. Y te irías aquí a módulos y lo tendrías, que de hecho aquí está. Dime. ¿Y hasta qué punto nosotros tenemos que hacer el código de los módulos? Para el reto?
Dime. Creo que se enseña el editor y así ven cómo se arrastra. Sí, eso ahora iba a ello. A lo mejor no han visto cómo unen Los diferentes módulos entre sí, ¿no? como que cojas 3 o 4 y lo ves como... ¿Que nosotros tendríamos que usar módulos ya hechos o algún...? No, a ver, la idea es tanto crear algún módulo y luego utilizar también los que hay si queréis y mezclarlos ahí para sacar lo que, por ejemplo, lo que hemos dicho antes, ¿no? Mezclar datos, digamos, o correlar datos de Facebook con datos de otras redes sociales que tenéis aquí presentes ya. Pero, por ejemplo, para empezar a jugar con la API de Facebook, ¿cómo sería? Porque aquí en el editor sale Twitter y RSS, pero no sale... No sale Facebook. Claro. Claro, esa es una propuesta para crear esos módulos. Y luego que sacando datos de eso, o a partir de esos datos, o a partir de datos de otra red social, consultes también a Facebook y correles ambos. ¿Sí? Bueno, pues una vez que tú ya tienes tus módulos y todo listo, este es el editor, ¿vale? Que lo que tú haces es que dices, voy a leer de un RSS, pues me cojo el módulo de RSS y hago, plap, ya está aquí. Le paso una URL que sea un RSS, yo que sé, la de 20 minutos o la que sea. Eso tengo un ejemplo ahí preparado. De hecho, está aquí. Eso es. Esto, ¿veis? Que es solo cogerte el módulo de aquí y pegarlo. Y le pasas pues esta URL. En este caso esta URL la podemos ver. Nos da información de incidencias en los autobuses de Madrid, de la comunidad autónoma. Entonces, esta topología, por ejemplo, es muy tonto, pero lo que hace es que te coge, vale, la información que viene en ese RSS de, bueno, esto es un XML, de incidencias en los autobuses, y yo le digo qué autobuses me interesan a mí, porque son los que yo utilizo, ¿vale? Estas líneas. Digo, pues mira, avísame cuando estos autobuses tengan incidencias, porque claro, eso es un fastidio. Y me va a ir avisando por correo de esas incidencias. Pero la idea es esa, que tú en el editor te puedes coger tu módulo, cogerte un filter para que te filtre esa información, en mi caso lo de los autobuses, y unirlos entre sí, ¡pum!, así, ya está. No tiene más. Y la salida, que puede ser que te lo envíe al correo, que utilices la base de datos esa que has dicho y lo almacenes en esa base de datos. Exactamente. O que salga algún tipo de ficheros. Exactamente, mira, la salida que tengo. A ver, el frigo. Mira. Le pones un drain, por ejemplo. A ver, esta es la topología que tú la puedes parar y arrancar, ¿vale? La vamos a parar. Ya la tienes construida y en este caso mi drain veis aquí que al final es este, que no está conectado a nada más, ¿vale? Y que es a Dwit. Dwit es un servicio que tú le envías un JSON, que nos viene perfecto porque esto lo que está procesando son JSON, o sea que sin hacerle nada más, yo le envío un JSON y luego lo podemos conectar con FreeBoard, que es este panelillo que te permite añadir aquí cosas de texto o de lo que tú quieras, ¿vale? Eliges el tipo, que sea texto o eso en función de los datos que tú vayas a poner y ya está. Y esto es automático, esta conexión es automática. Entonces tú solo tienes que enviarle los datos a Dwit, que es este módulo, que este ya no hay que hacerlo ni nada.
Y una vez que tienes construido todo, pues le das aquí a lanzar. ¡Chin! Está ahí haciendo su magia. Y mira, te dice, vale, está bien, está lanzadico. Y aparte de esa salida que estás manejando tú para almacenar esos datos o representarlos o lo que sea, si quieres ver cómo va la cosa, tienes aquí el log, lo que sería el log de la topología, ¿vale? Que esto es todo lo que está haciendo Storm por detrás, esto no hay que entenderlo, digamos. Y aquí sí que ya vamos viendo los RSS, la salida del RSS, mira, de que ha ido haciendo a partir del 29 de enero, desde tal hora, tal, las líneas tal se verán afectadas. ¿Solo se generan por código o Dentro del bol? ¿Lo generamos nosotros o...? Tú puedes poner cosas dentro del bol que te hagan un print, digamos, y que se te saldría en ese log, o también existe un módulo que es el logit, que es este, ¿vale? Si se tira por print aparecería ahí, ¿no? Y también tienes el módulo logit, que todo lo que llega aquí se va a mostrar, digamos, en ese log. Que esto es más bien para depurar y demás, para lo que sirve. Eso sería un drain, ¿no? El login. Sí, es un drain. Si veis los simbolitos, aquí cuando lo tienes clasificados, todos los módulos que tienes añadidos a tu caja de herramientas, digamos, tienes aquí los spout, los bolt, y si sigues bajando, tienes los drain y algunos operadores básicos que, yo que sé, los condicionales y todo esto que te pueden servir también para cosas. LSIS, para comprobar si existe un campo, cosas así. ¿Qué puntuamos más a la hora de generar la salida? Se puntúa más el hecho de utilizar bases de datos con grafos, porque también es más complicado entenderlo y cómo crear las relaciones, sobre todo, ¿no? Que seas capaz de correlar esa información y hacer una relación que te sirva en todo el flujo de información. Pero por otro lado, esos módulos ya están hechos, o sea, esos drain ya están hechos. Pero si almacenáis la información que generáis en un Mongo, también se va a puntuar positivamente, vamos. O sea, el nivel más alto es ese uso de base de datos de grafos, pero el siguiente, digamos, que es un Mongo, que es utilizar este módulo que tenéis por aquí, el insert Mongo. Esto tiene un buscador perfecto, que es utilizar este módulo, que tú le pasas la URL de la base de datos, el nombre de la colección donde quieras guardarlo y ya está. No tienes ni que tener creada la colección de antes ni nada, él solo te lo hace. Mira, ¿ves? Esto es lo que os decía de las líneas afectadas. Pues aquí ya me han sacado evento deportivo en la zona del Calderón, afectadas hasta las líneas. Es otra forma de visualizarlo, ¿no?